Buenas tardes, les damos la bienvenida al Festival Hablemos de Libros de la Librería Internacional. Esta tarde tenemos una presentación muy especial, un conversatorio con el autor Gustavo Fernández, autor de la novela La Boca del Monte. Gustavo cursó la educación primaria en el Conservatorio Castella y de ahí de la secundaria se graduó como técnico en electrónica del Colegio Monseñor Sanabria. En 1990 ingresó a la Universidad de Costa Rica, donde cursó filosofía y comunicación colectiva. Ha sido consultor, periodista y profesor universitario. Sin embargo, el mayor tiempo lo ha concentrado como funcionario del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, el Infocop, donde se ha desempeñado como asesor técnico, gerente de comunicación y director ejecutivo. Se inaugura como escritor con el libro de cuentos breves La Acuarilis del año 2013. La Boca del Monte es su novela, una novela que le llevó bastante tiempo, bastante cocción, que bueno, el autor ahora conversará con Marisela Mora, difusora cultural de la editorial Costa Rica, un poco para conversar sobre la novela de La Boca del Monte, ¿verdad? Bueno, esto es San José, capital de Costa Rica, aflora como pueblo en 1755 por mandato violento de la alcaldía de Cartago. El sacerdote Juan de Pomar y Burgos llega a consolidar el lugar conocido como la Boca del Monte o la Villita, pero para ello debe enfrentar la oposición del teniente Francisco Castro, así como el misterioso embarazo de la bella María de Mora, quien atribuye la paternidad de su futuro hijo al patriarca de la ermita, San José. La Boca del Monte es una novela histórica de Gustavo que narra los orígenes de San José, la actual capital del país, a mediados del siglo XVIII, cuando Costa Rica aún era una provincia de la Capitanía General de Guatemala. Diversos elementos de ficción articulados con hechos históricos llevan al lector a sumergirse en el clima de la época y a tratar de resolver un misterio que tendrá en vilo a un humilde pueblo colonial. Con esta premisa, les doy la bienvenida a Gustavo y a Marisela al Festival Hablemos de Libros. Muy feliz de que aceptaran ser parte del festival. Es un lujo, como siempre, que la editorial Costa Rica nos acompañe. Y bueno, les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Juan. Realmente el honor es para la editorial Costa Rica que nos tomaran en cuenta en este festival. Agradecerle a Librería Internacional por todo este esfuerzo. Sabemos que son actividades continuas, muy diversas y realmente agradecerles, como les digo, tomarnos en cuenta. Sí, muy buenas tardes. Un gran agradecimiento a la Editorial Costa Rica y a la Librería Internacional. De verdad es un honor compartir con ustedes esta tarde y con la audiencia y hablar un poquito de La Boca del Monte, un libro que me parece que va a interesar a muchas personas a quienes les guste la historia y también pues la ficción. Sin más preámbulos, los dejamos. Recordarles que La Boca del Monte la pueden conseguir por medio de Librería Internacional y su página en internet. Y bueno, los dejo, el espacio de ustedes. Gracias, Juan. Si quisiera antes de entrar de lleno a conversar con Gustavo sobre la novela, que precisamente Gustavo, como escritor de esta novela, nos comente un poco sus inicios, su trayectoria como escritor, qué fue esa espinita de pasar un poco de lo que es la comunicación o toda su experiencia profesional a esos inicios como escritor. Bien, gracias Marisela. En realidad, yo tengo una trayectoria breve como escritor. He publicado a nivel personal 2 obras, ¿verdad? Que es La Acuarilis, que es un libro de cuentos breves, y ahora esta novela La Boca del Monte. Sin embargo, como mi formación es de periodista y de comunicador, he tenido pues la posibilidad de publicar en diferentes medios de comunicación siempre escritos, ¿verdad? He publicado también muchos escritos en el mundo cooperativo sobre valores y principios cooperativos y doctrina y filosofía cooperativa, de manera tal que a nivel de publicación y de edición de literatura de diferente índole, pues tengo esa experiencia. Sin embargo, ha sido fascinante la experiencia ya propiamente con esta novela, por todo lo que ha implicado y todas las aristas que contiene. Pero esa es mi breve trayectoria, muy apasionado con el tema de la escritura y espero seguirlo haciendo sin duda alguna. Qué bueno. Y en palabras del autor, ¿cuál es la temática de esta novela, La Boca del Monte?
Claro, ya lo decía ahora Juan, es una novela histórica, ¿verdad? Que se ubica en el siglo XVIII, justamente cuando Costa Rica era una provincia adscrita a la Capitanía General de Guatemala, ¿verdad? Era la provincia más pobre, una provincia básicamente con una economía de subsistencia, ¿verdad? Habíamos tenido pruebas con el cultivo del cacao, pero ya venía un poco en declive todo el tema del cacao y era pues una región que estaba tratando de buscar cómo salir adelante con gente muy pobre, gente descalza, gente dispersa, sobre todo en las montañas. Teníamos como principales ciudades en ese momento Cartago, que era la capital de la provincia, y Esparza, ¿verdad? Como principal puerto. En ese contexto, muchas de las ciudades o de los pueblitos que se fundaban o que se creaban, más bien no eran fundados, fue el caso de la Boca del Monte, que empieza a aflorar pues una especie de política mancomunada entre la iglesia y el gobierno o las autoridades gubernamentales, que era empezar a crear una serie de ermitas, ¿verdad? Que no llegaban a parroquias, obviamente, eran ermitas, eran oratorios, ¿verdad? Para poder congregar a la gente que de alguna forma en el Valle Central estaba dispersa. Así fue como nace Heredia, que en ese momento era Cujuquí. Nace también la Boca del Monte, nace la Villita, se le conocía como Villanueva. Heredia era Villavieja. Y más adelante, más adentrado el siglo XVIII, nace la de Villahermosa, que es lo que hoy conocemos como Alajuela. Era una práctica, ¿verdad? Como digo, las autoridades, y lo que se instaba a la población, y instar es una palabra un poco generosa porque en realidad era obligatorio, ¿verdad? Irse a congregar en torno a la iglesia. ¿Por qué? Por aspectos eclesiales y políticos. Por un lado, la gente dispersa no le servía a nadie a nivel de la economía, para efectos de consumo, a nivel, por ejemplo, de recopilar impuestos o recopilar el diezmo. Entonces, esa dispersión de la gente en las montañas, ellos les decían, están emmontañados y hay que llevarlos a la sombra de la iglesia, ¿verdad? No le gustaba a nadie. Y entonces fue cuando en 1755 el alcalde ordinario de Cartago, Tomás López del Corral, emite lo que llamaban un bando, que era como una ordenanza, como un decreto, y obligó a la gente que estaba montañada en Acerrí, en Curridabat, en Escazú, a venir a poblar lo que llamaban la Boca del Monte o la Villita, que estaba ya en ese momento adjudicada al patriarca San José, como el patriarca de esa ermita. La gente no quería. ¿Por qué la gente no quería? Porque tenía su vivienda en las montañas y ahí estaba feliz. Algunos tenían cultivos, tenían vacas y demás, y no iban a dejar todo eso para irse a aventurar a un lugar que era un simple lugar de paso, era un simple lugar de tránsito entre el Valle de Barba y el Valle de Acerrí, o viceversa. Entonces era un lugar sin importancia, donde la gente solo incluso caminaba. Lo consideraban lejano. ¿Perdón? Que incluso lo consideraban lejano. Claro, lejano de Cartago y por supuesto caminar todo eso. Uno se imagina a Costa Rica con carretas y ni siquiera, porque no habían carreteras. Había que transitar o a caballo o caminando. Entonces eran distancias muy largas y de manera tal que la gente no quería. Incluso yo documento en el libro una sublevación de los habitantes de Escazú, que incluso mandaron a decir a la Capitanía General de Guatemala que se les inhibiera de ir a poblar la Boca del Monte. Y desde la Capitanía de Guatemala les dicen, no señores, ustedes tienen que ir a congregarse ahí. Entonces fue, por decirlo así, un mandato violento. Y digo violento porque el que desobedecía esa orden no era simplemente que lo regañaban, le podían dar azotes corporales, lo podían quemar sus ranchos, sus casas, e incluso, así lo dice el bando de López del Corral, lo podían desterrar a Esparza. O sea, era un asunto bastante violento y bastante tenso. Incluso yo documento en el libro que los sacerdotes tenían la práctica de ir a quemar las casas de la gente que se le llamaba inobedientes. El que era inobediente, el que no acataba esas disposiciones, simplemente se le quemaba la casa para que por obligación fuera a radicar, en este caso a la Villita.
Entonces eso para mí fue, cuando yo lo leí, algo que me llamó mucho la atención, porque son cosas que a uno no le cuentan en la escuela, ni le cuentan cuando ve la historia nacional. A veces todo parece pacífico, todo parece tranquilo, y ciertamente nuestra capital fue poblada de manera violenta y de manera, digamos, un poco trabajosa para la gente vivir ahí. Entonces mi novela empieza en 1755, cuando sale ese bando de la capitanía de Guatemala, perdón, más bien de Cartago, y emerge una figura muy importante en la historia, que es el sacerdote andaluz Juan de Pomar y Burgos, perdón. El sacerdote Juan de Pomar y Burgos es el que lidera un asunto muy importante, que es que si ustedes ven por el centro de San José y donde estaba la ermita, que es donde hoy está radicada la tienda Scaglietti, por ahí no pasa ningún río, no hay agua dulce para beber. Entonces también la gente decía, ¿cómo yo me voy a ir a vivir a un lugar que no tiene ni agua? Bueno, pues el sacerdote Juan de Pomar y Burgos lo que logra es construir un acueducto artesanal, ¿verdad? Para llevar el agua hasta ese punto y que la gente ya no tuviera un pretexto para ir a vivir ahí. De manera tal que es una historia muy interesante que la podemos seguir narrando en este espacio, de la forma como ese lugar fue poblado y cómo la gente se fue congregando en torno a la iglesia dedicada al patriarca San José. Sin duda es un tema muy interesante para todos los costarricenses y por supuesto que especialmente para los josefinos, ¿verdad? La historia que aborda esta novela. Pero, ¿qué motivó a Gustavo específicamente a escribir esta novela? Claro, yo hice mi práctica profesional hace 20 años aproximadamente en la Municipalidad de San José y como anécdota cuento que no había la posibilidad o no tenían alguna noción de qué ponerme a hacer como practicante. Y yo que he sido una persona siempre un poco curiosa, pues llego a la conclusión de que sería interesante investigar la historia de San José. Y es ahí donde me emerjo en libros muy interesantes de Cleto González Víquez, de Carlos Molina, y descubro aspectos de la historia que para mí eran desconocidos y sabía que la población no la conocía. Entonces es ahí donde yo me doy cuenta que tengo entre manos una historia que Costa Rica merece conocer. Y digo Costa Rica porque estamos hablando de la historia de nuestra capital y los costarricenses, pienso yo, deberíamos estar orgullosos de nuestra capital y parte del orgullo viene de conocer su historia, como lo hace la gente en París, que se siente orgullosa de su capital, o los argentinos en Buenos Aires. Ojalá los costarricenses también dijéramos, conocemos nuestra capital y tenemos un sentido de pertenencia a ella. Y de ahí yo dije, bueno, parte de esa pertenencia, de despertar esa curiosidad y ese amor por la capital, tiene que ver con reconocer de dónde venimos, cuál fue ese pasado. Y si ese pasado fue de alguna forma trágico, violento, de alguna forma podemos como sociedad exorcizarlo, si es que metafísicamente hablando eso incidiera en cómo de alguna manera nuestra capital sigue siendo violenta y sigue siendo un espacio donde convergen ciertas afectaciones. Entonces, bueno, yo vi ahí una narrativa interesante que quise compartir y por dicha, y eso lo agradezco, la editorial Costa Rica la acogió y yo espero que sea conocida por mucha gente para efectos de reconocer esa historia interesantísima de nuestra capital. Que digo una cosa más, la historia de sus orígenes es muy interesante, pero también hay que reconocer lo que viene, toda la época caficultora, todo el crecimiento de la oligarquía, que también son momentos que yo no narro, pero que también son importantes a nivel histórico de nuestra capital. Gustavo, y respecto a la novela en sí, ¿usted como escritor desde el inicio tenía muy clara toda la historia o incluso la misma historia lo va sorprendiendo al irla desarrollando? Pues sí, yo creo que toda persona que emprende un acto de escritura se va reconfigurando y se va reinventando en ese acto de escritura. La escritura es un momento creativo, pero que en mi caso, al vincularlo con la historia, también tiene que estar anclado a una realidad documentada, ¿verdad? Una historia que sin duda alguna también tiene muchos vacíos, tiene muchas lagunas que uno tiene que inventarlas. Ajá. Por ejemplo, uno sabe que Juan de Pomar y Burgos lleva el agua allá a la villita, pero nadie documenta cómo fue que pasó eso. Se dice que duró 2 meses,
pero bueno, yo ahí tengo que fabular un poco, inventar un poco para darle contenido a ese tipo de eventos históricos que algunos autores los reconocen, pero no los profundizan. Entonces sí, yo me llevé 20 años investigando, revisando archivos, revisando literatura, y uno descubre que la novela se va transformando, y a veces hay autores muy duchos en la materia de la escritura que más bien dicen que la novela lo escribe a uno, más bien la novela lo configura a uno como escritor, es decir, uno termina como que haciéndole caso al texto y dejándose llevar por lo que el texto le dicta, ¿verdad? Es un efecto interesante que yo creo que yo lo viví ahí, ¿verdad? La novela de alguna forma se fue armando y se fue concatenando ella sola, sobre todo por el imperativo histórico, pero dichosamente tuve la ocasión de hacer una maestría en la Universidad de Costa Rica que me permitió todo el tema creativo, configurarlo un poco más, darle sentido, y luego también disfruté de una beca del Ministerio de Cultura, la beca del Colegio de Costa Rica, y en esa beca pude también tener ocasión de terminar la novela. De manera tal que sí, fue un proceso que muy rico en historia, muy rico en investigación y muy rico en creatividad. Y dichosamente este texto pues ya ha podido circular y ha sido del gusto de muchas personas, siento yo, por esa combinación, la creatividad y la historia, digamos, funcionando, convergiendo. Y precisamente sobre esta combinación de la parte histórica con la parte de fábula, tal vez que nos cuentes un poquito cómo surgen los personajes, e incluso si nos si tienes algún personaje favorito, ¿verdad? Pero cómo salen esos personajes de aparte ficticios, cómo creó Gustavo estos personajes. Claro, el personaje que realmente existió fue Juan de Pomar y Burgos, que es uno de los personajes principales, es un sacerdote que a nivel de documental se le reconoce como una persona de mucho carisma. Él no solo era religioso, sino que también era doctor con especialidad en tratamiento de tumores. Vean ustedes qué interesante, ¿verdad? Y él venía de España, era pues parte de los conquistadores y del tema colonial, ¿verdad? Adscrito a la hegemonía de ese momento, ¿verdad? Entonces se le reconoce como una persona bondadosa y carismática, pero sin embargo, uno escudriñando la historia y revisando archivos, pues se daba cuenta que Juan de Pomar y Burgos también andaba quemando ranchos y andaba castigando a la gente, ¿verdad? En ese mandato de aglutinar a la gente en torno al cobijo de la iglesia, ¿verdad? Ese es el personaje, digamos, que sí existió. También Tomás López del Corral existió, pero yo no lo trabajo mucho. Y lo que son realmente personajes más de mi creatividad es Vittorio. Vittorio es un juglar, un poco destartalado, un poco loco, un poco soñador, que anda buscando tesoros en América, como vinieron muchos españoles a buscar tesoros, ¿verdad? Y ciertamente él llega a la boca del monte, es una persona muy talentosa, tiene actos de magia, tiene, digamos, actividades de circo, por ejemplo, y llama mucho la atención del pueblo. Y finalmente llega a conquistar el corazón de Pomar y Burgos en términos de que lo hace el director del coro de la ermita, a Vittorio. Pero Vittorio se enamora de María, otra personaje que es, digamos, inventada por mi persona, y que María es la que de alguna forma, una muchacha devota, humilde, que viene de una familia de Escazú, radicada de Escazú, y ella, María, es la que finalmente en la trama de la novela queda embarazada, y en su mundo psicológico un poco complejo dice que el hijo que ella va a tener es de San José, el patriarca de la ermita. Entonces ahí lo que genera un detonante, ¿verdad? Todo el mundo en complejo, ¿verdad? Ella se llama María y dice que su hijo es San José, el padre de su hijo es San José, y a partir de ahí la novela explota en una serie de situaciones que ya no las cuento para que las puedan investigar en el libro, y a mí me parece que tiene un desenlace interesante esa situación. Bueno, pues también parte de eso es que las personas descubran que ahí está la imagen de San José, que todavía existe en la Catedral Metropolitana, la tienen lamentablemente guardada en una bodega, ¿verdad? Pero yo sí la he fotografiado, ¿verdad? Y la he conocido, y esa imagen se trajo a la ermita justamente en esa época, ¿verdad? Es una imagen tallada por un artesano guatemalteco,
y esa es la imagen que María ve y queda embelesada con esa imagen, y es la que dice, bueno, ella es devota de San José, y dentro de su mente emerge esa historia de que el padre de su hijo es el patriarca. Entonces, bueno, eso es la trama a grosso modo de la novela. Hay una historia paralela que yo adoro y que me gusta mucho, que es de la niña Tamacha, porque yo quise, por un asunto personal, involucrar el tema indígena. Entonces hay un indígena chorotega, que es Rafael, que tiene toda su historia de vida sobre la realidad de los indígenas, y Tamacha, que es su hija, es una niña muy particular porque ella quiere salvar una vaca y ella cree que salva a la vaca si la orina. Entonces ella quiere orinar a la vaca, y entonces esa historia paralela también es, creo yo, muy bonita, muy interesante, y que la uso como pretexto para que también el lector conozca la realidad de los pueblos indígenas en la época de la colonia. Entonces, esa es La Boca del Monte en su ficción y su historia, que como digo, se van entremezclando. Gustavo, al conocer esto, me encantaría que nos compartas algún fragmento de esta novela para ya más adelante entrar en un poquito más de los temas del San José actual y de la importancia de que el público conozca esta novela. Pero entonces quisiera que nos compartas este fragmento. Sí, voy a leerles un primer fragmento, que es cuando el sacerdote Juan de Pomar y Burgos llega a la ermita. Él venía de Cubujuquí, porque él era el sacerdote de Cubujuquí, y él se tiene que desplazar por orden del obispado de León a llegar a hacer su trabajo eclesial en La Boca del Monte. Entonces, yo narro, obviamente no está tan bien documentado cuando él llega y qué es lo que sucede, pero yo lo invento de esta forma. Dice, por fin llegó al oratorio bendito, triste cochambre que estaba bajo la advocación de la parroquia de Cartago. Era una especie de galerón descuidado y rústico, con techo pajizo y paredes que combinaban el adobe con el roble. Tenía una cruz alta visible, hecha de plata, así como una campana de bronce con labio mediano, que se erigía en la cumbre de la única columna del recinto. Atrás de la ermita figuraba un cementerio, estancia innoble incluso para la mala parca. O sea, nótese que a la par de la iglesia había un cementerio. Ahí donde está la tienda de Esclaguete hubo un cementerio, para que ustedes sepan. Encomendó a Saca, que era su mujer, a un parroquiano, e ingresó con la perplejidad de un nuevo inquilino y la curiosidad cautelosa de un gato. Al observar el deplorable estado del interior, no pudo ocultar su disgusto y pensó en voz alta, pero yo la dejé en mejores condiciones cuando me fui. Esto lo dice él porque él ya había sido sacerdote en esa ermita unos años antes y la había dejado bien y ya estaba totalmente descuidada. Devino un silencio incómodo entre las personas que estaban a su lado, evidenciando su grandísima pena. Sí, padre, es que aquí no alcanzan los pesos para mejorarla, gimió un hombre compungido. Además, usted sabe, la enfermedad del padre José, que justamente era el que sustituía a don Tomario Burgos. El piso semiarcilloso y humedecido por las correntadas de lluvia que se filtraban. La capilla mayor que él mismo había construido en evidente abandono. Las lámparas, las alhajas, los manteles sin decoro alguno. Y para colmo, un pollo desplumado dormía su siesta crepuscular sobre la cabeza inmóvil de la estatua del Santo José, que tanto protegían en sus comienzos, como si el desaliñado incidente vivido otrora por el obispo Morel de Santa Cruz fuera la norma y no la excepción. Juan cerró los ojos y se persignó. Sus acompañantes hicieron lo mismo, de puro compromiso. Luego el sacerdote habló en voz baja, pero no se podía saber a ciencia cierta si rezaba o maldecía el destino. Igual nadie se lo preguntó. Un potente trueno trajo consigo las esperadas presentaciones de la tarde. Bueno, padre Pomar, quede usted en su casa, nos vamos para no mojarnos, dijo una mujer con sobrado sentido común en afán de armar la retirada. El sacerdote les agradeció y se despidió. Luego fue a sentarse en la primera fila de la banca, donde permaneció abismado, imaginando el largo trabajo que le esperaba. Mientras tanto, una gotera caída sobre el púlpito, con vocación de cascada.
Ese es el ingreso del padre Pomar a la capilla, bueno, a la ermita más bien, y cómo lo reciben las personas que ahí viven. Gracias, Gustavo. Te comentaba que entremos un poquito de lleno a lo que es ligar esta novela, incluso con San José actual, ¿verdad? Y con el público actual. ¿Cómo perfilas el público lector de esta novela? ¿Tienes algún público específico? ¿La escribió pensando en algún tipo de segmento o la considera una novela general? Sí, yo creo que uno se hace alguna imagen del lector meta, y yo creo que principalmente la gente que más ha buscado las novelas son personas que les interesa la historia y que tienen un interés y un amor especial por San José y por la capital y escudriñar un poco de esos orígenes. Sin embargo, yo traté de que fuera una novela que le llegara sobre todo a los jóvenes, que pudiera ser de uso de los docentes, que pudiera ser estudiada en las universidades. Yo creo que es un texto que tiene como esa vocación, y me parece que ese es el público al que aspiro, ¿verdad? Sin embargo, uno descubre que hay gente de diferentes edades y de diferentes lugares que se interesan en el documento, incluso a nivel internacional, y eso me llena de mucho orgullo, ¿verdad? Pero sí, yo aspiraría a que sea un documento que cuando los muchachos tengan que estudiar la historia les sirva para entretenerse, pero también para aprender de la historia patria, claro. ¿Y qué nos aporta esta novela, La Boca del Monte, para ejercer nuestra ciudadanía actual, ¿verdad? Porque si bien es una novela histórica, también tiene cosas que nos pueden aportar a nuestro quehacer cívico, ¿verdad? Regular, en la actualidad. ¿Cómo traería, Gustavo, esta novela a la actualidad? ¿Qué nos aportaría esta novela? Claro, esa pregunta es muy importante porque, bueno, mi novela se concentra específicamente en el siglo XVIII, pero yo quisiera que un lector avispado o interesado pueda traspolar ese momento a la época actual y poderse dar cuenta de cómo ese momento de alguna forma nos marca. Es como un nacimiento, ¿verdad? El nacimiento a todos nos marca, ¿verdad? Y ese es el nacimiento de nuestra capital. Y nuestra capital, hay que decirlo, tiene cosas maravillosas, tiene lugares preciosos, pero también tiene muchos desafíos en delincuencia, en contaminación, en caos urbano, en belleza escénica. Yo creo que eso tiene que ver no solo con un tema que podamos atribuir a gobernantes, sino también con un tema del cual somos responsables todos los ciudadanos. En ese sentido, yo espero que la novela sea un insumo importante para reflexionar el San José que queremos actualmente y cómo ese nacimiento nos marca de alguna manera. Y nótese por qué lo digo, sin que eso suene como un tema metafísico. San José era un lugar de paso y para mucha gente lo sigue siendo todavía. Es el lugar donde uno va de Cartago a Heredia y por ahí tiene que pasar obligatoriamente, y entonces eso le quita como ese sentido de que es un lugar de llegada, es un lugar donde yo simplemente paso. O mucha gente pasa porque tiene que ir a trabajar ahí, pero no es un lugar para convivir necesariamente. Incluso yo en mi investigación logro determinar que cerca de 300,000 personas se han ido de San José en los últimos años, es decir, no han querido quedarse viviendo ahí justamente porque es un lugar que mucha gente lo siente inseguro para vivir. Entonces yo quisiera que la novela genere esa reflexión de que sí, sigue siendo San José un lugar de paso para mucha gente, o sigue siendo un lugar donde la gente no quiere llegar a vivir, que es el caso, digamos, de sus orígenes, donde hubo que forzar a la gente a ir a vivir ahí. Entonces, son elementos de ese momento histórico que ahora de alguna forma vemos reflejados como un espejo en nuestro presente. Y ojo que eso no siempre fue así, porque hubo una época del auge caficultor que es posterior, ya estamos hablando del siglo XIX, donde San José fue un lugar de la oligarquía, de casas más, de lugares donde se codiaba, digamos, mucha de la población. Entonces, yo creo que debemos de apuntar de alguna manera ese sentido de pertenencia a la capital y reconocer la historia como ese referente que nos marca, nos genera alguna genética para vernos en el presente. Esa es mi aspiración con La Boca del Monte. Que precisamente se enlaza mucho un poco con el público y lo que estábamos hablando del uso que se le puede dar en las aulas, ¿verdad?
en colegios, en universidades, es un tema que nos puede motivar a reflexionar y a darle mucho análisis, ¿verdad? Entonces eso es importante que lo consideremos a la hora de nosotros, tanto como editorial, ¿verdad? Presentar al público, motivamos a que precisamente esta novela se utilice en las aulas. Claro, esa sería una aspiración, porque bueno, yo le he manifestado incluso al Ministerio de Educación Pública mi voluntad de compartir la novela no solo en su valor literario, sino también en su valor histórico. Yo ahora le comentaba a Juan antes de ingresar al conversatorio que uno pues se lleva 20 años estudiando e investigando la realidad histórica y muchas cosas no las vacía en la novela porque no son pertinentes, literariamente no tienen pertinencia, pero que uno sí las guarda como hechos interesantes, como hechos históricos que uno puede compartir. A mí me decía una persona que leyó la novela, eso no te lo puedes guardar, eso lo tenés que compartir con la gente porque es parte de nuestra identidad nacional. Y de alguna forma este tipo de eventos, que yo felicito a la Librería Internacional por la iniciativa, nos permite decirle a la población, bueno, somos un país que por ahí se decía que tenemos de alguna forma la identidad lesionada, ¿verdad? En términos de que si buscamos referentes identitarios, buscamos, por ejemplo, los bailes de Guanacaste, que está muy bien, o buscamos las esferas de la zona sur, o buscamos el calipso limonense, pero ¿qué referentes tenemos de nuestro Valle Central? ¿Qué referentes tenemos del centro de Costa Rica? Realmente muy pocos. Entonces ese arraigo, esa búsqueda de pertenencia, de alguna forma es importante apuntalarla con iniciativas artísticas, sea mediante la literatura o muchas otras que se han experimentado dichosamente de parte del Ministerio de Cultura, la Municipalidad y demás. Pero ahí está un poco la esencia de este esfuerzo, ¿verdad? Y pensando en motivar un poco a los lectores, ¿qué consideras que hace particular o única esta novela? ¿Qué características destacarías de ella? Bien, en primera instancia, que es la primera novela histórica que narra ese momento. En Costa Rica, la historia de San José ha sido muy explorada por diferentes autores, no solo a nivel de ensayo, sino también a nivel de literatura y de ficción, ¿verdad? Tatiana Lobo, por ejemplo, y demás, podemos seguir Alberto Cañas y demás, han venido analizando. Pero yo lo que visualizo es que la mayoría de la literatura existente se concentra en el siglo XIX, época cafetalera, o siglo XX, todo el tema liberal y demás, ¿verdad? Entonces, mucha de nuestra reseña histórica y literaria está concentrada en esos siglos. Y es difícil el autor que se va más para atrás. Bueno, ahora citaba a Tatiana Lobo, que tiene Asalto al Paraíso, pero es más ubicado en Cartago, y todo el tema de Pablo Presbere. Pero el tema propiamente de La Boca del Monte y de San José es la primera obra que lo desarrolla, ¿verdad? Entonces, y espero que no sea la única, que hayan otros esfuerzos en el futuro, pero yo creo que ese es el valor fundamental que tiene la obra, y creo que no es de poca monta, porque hay algo importante, es nuestra capital, es el lugar de donde parten las principales decisiones del país, y entonces, ¿por qué no podemos tenerla documentada y reconocida, no solo documentada? Ven ustedes que frente a la tienda Scaglietti existe un monumento dedicado a la iglesia, a la ermita que existió, y esto, digamos, en algún momento se hizo un homenaje, pero si ustedes van a ver ese monumento en este momento, está totalmente abandonado, y está totalmente sucio y descuidado. Entonces uno dice, ¿por qué no hay un esfuerzo de la sociedad por reconocer como ese punto, incluso para efectos turísticos, para que la gente sepa, aquí nació nuestra capital y este es un lugar interesante para explotar y para reconocer dentro de ese engranaje, o más bien dentro de ese entramado de simbolismos que podemos crear dentro de nuestra capital? Perfecto. Gustavo, para ir cerrando, nos encantaría compartir otro fragmento de esta novela y con eso cerraríamos este conversatorio para darle la palabra a Juan. Para seguir motivando a los lectores, esta novela, La Boca del Monte, de Gustavo Fernández, que les recordamos está disponible en la Librería Internacional. Adelante, Gustavo. Claro, con todo gusto. Voy a leer un fragmento pequeñito. Ahora hablábamos de Vittorio, el juglar. Vittorio es un hombre enamoradísimo de María y la quiere conquistar.
Y una de las escenas donde yo reseño cómo la conquista, o trata de conquistarla porque nunca lo logra finalmente, es que la lleva a un valle de guarias moradas, ¿verdad? Sabemos que la guaria morada es nuestra flor nativa del país, ¿verdad? Es propia de Costa Rica, y entonces yo narro ese momento de la siguiente forma. De pronto, por un sendero con mucha vegetación que dejaba percibir las aguas de aquel afluente, me refiero al río María Aguilar, que es por donde él la lleva, emergió un impresionante círculo boscoso, dominado por arbustos de guiquite. Antes de ingresar allí, Vittorio colocó sus manos sobre los ojos de María, a efectos de advertirle la sorpresa. Ya en la zona central, permitió que la joven tuviera visión y con ella una experiencia sensorial cautivadora. A su alrededor, abrazadas a los tallos encorvados de los árboles, centenares de orquídeas moradas brotaban como anillos y collares de ese mundo lírico. Flores con pétalos abiertos, como labios exhalando besos, gobernaban este espacio con los mayores lujos tropicales jamás pensados. Algunas eran huéspedes de las alturas, pero otras, también muy numerosas, hicieron simbiosis con el tronco para mejor pavonearse. María avanzó 3 pasos y después lentamente dio una vuelta completa. Estaba impresionada y sentía una fuerte compulsión por tocar las guarias de aquel vergel. Cuando iba a hacerlo, Vittorio se adelantó colocando en su cabeza una original corona púrpura. De seguido, tomó su mano con el fin de darle un paseo entre la arboleda y así facilitar que ella alcanzara las flores de su gusto. Luego, cansados, se sentaron bajo la fresca sombra de un zapote frondoso. Esa es la parte de la visita del Valle de Guarias, que tiene que ver con ese cortejo que hace Vittorio a María para ver si la enamora. Perfecto. Así terminamos, Juan. Muchas gracias a Gustavo. Muchas gracias y a Perfecto. la orden. Gracias. No, ya más quería aportar sobre algunos temas que conversó Gustavo con vos, que era, por ejemplo, el tema bueno, son 2 que me interesa. Uno es el proceso y la importancia de la novela de ese periodo específico. Y es cierto, literariamente hablando, no hay una novela que abarque ese tema. Bueno, la editorial Costa Rica ha sido pionera en publicar la mayor cantidad de textos sobre la historia de Costa Rica. Tal vez uno que recuerdo, que me gustó muchísimo, pero es el siglo XIX, que es el de Elías Celedón Cartín, de la vida cotidiana de nuestros abuelos, 1801-1910. Es un libro que se publicó hace tal vez 20 años, lo publicó la editorial, pero narrativamente también hay una serie de mosaicos que nos permiten acercarnos y ver ese San José. Yo creo que con el de Gustavo ya lo vamos armando desde más atrás, porque por ejemplo tienen el año del laberinto, que representa una época interesantísima, que además es dicotómico y súper interesante, ¿verdad? Porque el San José que se representa en esta de Tatiana Lobo, que es 1894, si no me equivoco, ya es un San José políticamente estable, urbanamente viable, hay un desarrollo súper importante, hay un turismo, ¿verdad? Bien divertido. Y por otro lado tenés, por ejemplo, alguien como Fernando Contreras, que te habla de este último San José, ¿verdad? Entonces ya con la de Gustavo y con otros textos que van ahí, se va armando el rompecabezas de realmente qué es San José. Ahora que también hablabas sobre, además, esta particularidad que ha sido muy poco investigada aquí, la imaginería, que toda vino de Guatemala, ¿verdad? O sea, que es el tema de los santos y todo. Recuerdo, no conozco mucho, pero tal vez un imaginero famoso, que fue imaginero por poco tiempo, que fue el poeta Lisímaco Chavarría, entre muchos oficios, que se dedicaba para poder escribir. También fue imaginero, muy particular. Pero bueno, esto como unos comentarios que quería hacer a la relevancia y la importancia de la obra, porque sí hay bastante investigación. Hay otras obras que, por cierto, también las tiene la editorial, como bueno, Salto al Paraíso, de Tatiana Lobo, que abarca otro periodo que ya mencionó Gustavo, pero también un poco a la periferia que sirvió a la construcción, como un Limón Blues de Ana Cristina Rossi.
¿verdad? Que son textos también particulares que nos ayudan a comprender eso. Gustavo, para ir cerrando, a mí me gustaría ver o conversar sobre algo que vos dijiste que me pareció relevante, porque toda persona que investiga por lo general tiene 4 puntos principales para ir a revisar, que son archivos de municipalidades, la curia, Archivo Nacional y Biblioteca Nacional. O sea, casi que son los 4 puntos cardinales para poder ubicar algo, para poder elaborar. Y yo a veces siento que la gente no los conoce, o bueno, en el caso de los archivos de las municipalidades, esos sí están a veces en un total y absoluto abandono. Entonces, tal vez como para ir cerrando, son 20 años de trabajo, 20 de investigación, desde que queda por fuera. ¿Cuál podría ser un mensaje final sobre estos resguardos históricos y la importancia que deberían tener para poder seguir investigando y elaborando material? Claro, es algo muy, muy interesante, ¿verdad? Porque es una acción prácticamente de buceo, ¿verdad? En un principio yo lo que tenía más a la mano era la literatura, es decir, los libros publicados, pero de un pronto a otro uno se empieza a dar cuenta que todos los autores se repiten, ¿verdad? En la narrativa. Entonces tiene uno que hacer acopio a otras fuentes, alguna, y como vos lo decís, ir a los archivos de la iglesia. Yo sí había consultado archivos de la Municipalidad de San José, que también son limitados, y por supuesto el registro nacional. Entonces, sí es bien, bien importante que todo eso, que seamos celosos en custodiar todo ese acervo literario y todo ese acervo documental que el país tiene, porque es lo que nos va a ayudar efectivamente a tener ese arraigo histórico que todos necesitamos, y es muy natural del ser humano acudir a fuentes para reconocerse en el presente a partir de su pasado, ¿verdad? Entonces sí, tenés toda la razón, son las fuentes que uno consulta. Ahora también con internet, dichosamente, hay cosas que se escanean y uno también las puede investigar. En mi caso, yo también hice investigación externa, porque mucha de la documentación, sobre todo el padre Pomar, estudió en Panamá y también venía de España, entonces también tuve que indagar, sobre todo a nivel de la red, en esos espacios, ¿verdad? Entonces también yo añadiría una quinta fuente, que son los archivos que uno consulta en internet, y si tiene la dicha, que yo no la tuve, de ir al país de origen y también indagar en esos espacios, pues todavía mejor. Perfecto. Bueno, vamos cerrando la actividad, se nos fue el tiempo muy rápido. Súper interesante el tema, fascinante. Bueno, qué dicha que tenemos la novela, que podemos acudir a ella, que en cierta medida tenemos la virtualidad que nos va a permitir seguir acercándonos a este tipo de actividades, de conversatorios. Esperemos que no sea la última, sino que más bien eso sea una puerta para seguir conversando sobre tu novela, Gustavo. Marisela, muchísimas gracias, como siempre. Es un lujo tener a la Editorial Costa Rica presente. Gracias por haber aceptado la invitación. Les recuerdo que la novela se puede adquirir por medio de la Librería Internacional y en sus páginas. Súper recomendada. Bueno, nos vamos despidiendo. Bueno, muchísimas gracias de parte de la Editorial Costa Rica. Nuevamente agradecerle a Librería Internacional y a Juan por todo el esfuerzo, por todo el trabajo realizado y por la invitación, por supuesto, y a Gustavo por acompañarnos. Muchas gracias, estamos a la orden. La Boca del Monte tiene un sitio web, labocadelmonte.com también, y tiene su propio Facebook, así que nos pueden seguir, porque nos interesa no solo hablar de la novela, sino también de la historia. Entonces ahí pueden encontrar un poco de documentación. A la orden y buenas tardes. La vamos a poner en los comentarios. Les deseo feliz tarde a quienes nos acompañaron. Muchísimas gracias. Nos quedan 2 actividades más para cerrar el festival Hablemos de Libros de la Librería Internacional. Así vemos. Feliz tarde. Muchas gracias. Hasta luego.